Alumnos, muy buenos días, bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la cultura Paracas. Vamos a reconocer sus principales logros culturales y como peruanos a valorar todos los logros que nos han dejado los antiguos peruanos Paracas. Empecemos hablando sobre su ubicación geográfica, ¿no? Se ubicaron en la península de Paracas, a 18 kilómetros de Pisco, ¿no? En el departamento de Ica. Su influencia pues se extendieron, ¿no?, desde el valle de Cañete por el norte hasta el valle de Yauca por el sur en Arequipa. Quien descubrió la cultura Paracas fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello en 1925, denominándola así por haber encontrado restos de cerámica, tejidos y tumbas en la península de Paracas, ¿no? Por eso se le denomina cultura Paracas. ¿Entre qué años se desarrolló? Entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. Con respecto a la sociedad y gobierno, pues esta sociedad, ¿no?, de Paracas tuvo la influencia de Chavín, reflejándose en su modo de vida religiosa, ¿no? Es decir, también tuvieron como dioses a dioses terroríficos, ¿no?, y el culto al dios felino. Su gobierno, un gobierno teocrático, pues fue gobernado por los sacerdotes, ¿no? Estaban acompañados por la nobleza guerrera, ¿ya? Y pues en la base de esta sociedad, bueno, en la mayoría de la población se encontraba el pueblo. Entonces vemos que de alguna manera, como toda sociedad, estaba jerarquizada, ¿no? Tuvo entonces como clase predominante la clase sacerdotal, que estaba unida a la nobleza guerrera, ¿no? Y la mayoría de la población, que estaba conformada por los artesanos, ¿no?, que ellos eran aquellos que se dedicaban a ser textileros, alfareros, metalúrgicos, y también se dedicaron a la orfebrería. Y la mayoría de la población campesina, ¿no?, que eran los pescadores y agricultores. Además, también tenemos que ver que los Paracas habitaron un territorio de clima cálido y seco en verano, ligeramente húmedo en invierno. Por eso vamos a ver con respecto a la economía y producción, ¿no? Se dedicaron pues al cultivo en los valles, ¿no? En sus valles cultivaron principalmente el algodón. También se dedicaron a la pesca y al marisqueo, ¿no?, que fueron actividades importantes y complementarias para la alimentación. Otras actividades o ocupaciones fueron la artesanía y la textilería, ¿no? También vemos que de alguna manera tuvieron, por su ubicación, ¿no?, realizar intercambios entre los pueblos del norte y del sur, ¿no?, quienes los visitaban, ¿no?, y se beneficiaban con las posibilidades de intercambio, ¿no? Por ejemplo, de Ayacucho y de Huancavelica, ¿no?, intercambiando la lana que era necesario para confeccionar los mantos y obsidianas, que eran piedras muy duras, y que también se contactaron directa o indirectamente con pobladores de la selva, desde donde obtuvieron bellas plumas para poder hacer sus adornos, ¿no? En cuanto a la tecnología agraria, ¿no?, ellos, para poder ganar tierras del desierto, usaron dos técnicas principales, las llamadas ollas o campos hundidos, que consistía en cavar un hueco hasta poder alcanzar la tierra húmeda para poder cultivar. Entonces, para poder vencer el obstáculo de la falta de agua, ¿no?, la solución consistía pues en cavar hasta encontrar agua del subsuelo, ¿no?, para la agricultura. También los canales de irrigación, que consistía en cortar la roca de las laderas de los cerros y levantar pues muros, ¿no?, para poder canalizar el agua. Entonces eran construidos en los valles. Tuvieron que remover millones de toneladas de tierra hasta levantar los muros, ¿no?, de contención, ¿no?, y aplicando pues los cálculos de lo que es la ingeniería hidráulica. Ahora, en cuanto a los periodos históricos, ¿no?, el descubridor Julio César Tello, ¿no?, dividió al
al pueblo de Paracas en dos periodos o en dos etapas, ¿no? Y es por las diferencias en sus tumbas y la cerámica. Entonces él va a señalar dos épocas: Paracas cavernas y Paracas necrópolis. El periodo de Paracas cavernas, que abarca desde los años 700 a 500 años antes de Cristo. Ahora, este periodo se caracterizó por las tumbas, ¿no?, que eran cámaras subterráneas, ¿no?, semejantes a unas cavernas, ¿no?, y tenían la forma de una enorme botella, como lo podemos observar en la imagen, ¿no?, donde ahí se colocaban los fardos funerarios, ¿no? Es decir, los Paracas fue una de las culturas andinas que le dio mayor importancia a los rituales funerarios. Los difuntos, por ejemplo, como vemos acá en este fardo funerario, eran colocados, ¿no?, en fardos en posición fetal. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos pensaban que para volver a nacer debían estar en la misma posición que mantuvieron en el vientre materno. Junto al cuerpo colocaban diversas ofrendas, así para su nueva vida, ¿no?, como alimento, ¿no?, y según su posición también social, collares, ¿no?, pieles de zorro, bolsas de cuero, abanicos, etcétera, ¿no? Además, los difuntos de mejor posición social, ellos eran envueltos en finos mantos, ¿no?, decorados, mientras que los de baja clase, pues envueltos en mantos muy, muy sencillos, ¿no? Ahora, la zona principal de este periodo, la zona de desarrollo, se ubicó en Tajuana, ¿no? Ese fue el centro de influencia conocido como Tajuana, ¿no? Y el cementerio Cerro Colorado es la muestra de este periodo. ¿Por qué? Porque en ese cementerio, ¿no?, se han encontrado entre 30 y 40 individuos, ¿no?, colocados en posición fetal, ¿no?, con gran cantidad de objetos ofrendarios, ¿no? Aquí vemos una cesta donde era colocado, pues, la momia, el difunto, ¿no?, envuelto con paños de algodón y con finas telas. En Paracas necrópolis, periodo que abarca desde los 500 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Aquí las tumbas van a ser diferentes, como podemos observar. Ya sus tumbas tienen forma rectangular, ¿no? Aquí los difuntos estaban vestidos con atuendos muy lujosos, los que se encontraron, ¿no?, y acompañados por objetos ceremoniales, ¿no? Es decir, los cuerpos se enterraban en arena, ¿no?, y basura, ¿no?, en épocas anteriores, ¿no?, a poca profundidad, como lo podemos observar, ¿no? Ahora, este periodo tuvo su centro principal de desarrollo, se ubicó en Topará. ¿Por qué se le llama necrópolis? Se llamó así por la forma de sus tumbas, porque necrópolis significa ciudad de muertos. Entonces los Paracas crearon una verdadera ciudad para los muertos, ¿no? Ahora pasemos con respecto a los aportes culturales. Vemos que fueron expertos en operaciones quirúrgicas, especialmente en las llamadas trepanaciones craneanas, ¿no?, que de alguna manera fue una modalidad de cirugía, ¿no?, que intentaban dar solución a algunas anomalías craneales, ¿no?, ya sea por la deformación o por accidentes de guerra, ¿no? ¿En qué consistía esta trepanación craneana, operación quirúrgica? Consistía en extraer, ¿no?, en perforar, ¿no?, el cráneo, ¿no?, para extraer algún pedazo de hueso dañado, ¿no?, del cráneo. Entonces, y la parte trepanada era cubierta con láminas de oro o plata, ¿no?, o en algunos casos con calabaza, ¿no? El objetivo era curar algunas fracturas, ¿no?, o infecciones, también en algunos casos tumores, ¿no? La técnica quirúrgica de las trepanaciones se habría realizado de dos maneras, ¿no?, por incisión o por raspado. Ahora,
¿Qué utilizaron para poder calmar el dolor, ¿no?, de estas operaciones? Pues supieron aplicar ciertas hierbas para poder anular el dolor. Además, también se dice que probablemente usaron como anestesia la hoja de coca, ¿no?, la chicha de jora, ¿no?, para contrarrestar el dolor y poder evitar infecciones también, ¿no? Usaron como algunos instrumentos que emplearon estos cirujanos paracas. Vemos aquí en las imágenes, por ejemplo, un cuchillo de una piedra llamada obsidiana, ¿no?, que era tal el filo de este cuchillo que le permitía hacer las perforaciones en el cráneo, ¿no? Otros eran que se hacían de una mezcla de cobre llamada champi, ¿no?, de ese material que se hacía el famoso tumi, ¿no? Aquí están los cuchillos tumi, ¿no? También utilizaron los bisturís, ¿no?, y las pinzas, ¿no? Mientras que para poder sanar las heridas usaron el algodón, las gasas, las vendas, ¿no?, y los hilos también, ¿no? Y también practicaron lo que son las deformaciones, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Pues deformando el cráneo del individuo. O sea, desde pequeño, desde niños, ¿no?, con ayuda de diversos instrumentos y materiales, ¿no?, colocaban tablillas o guías, ¿no?, aparatos especiales y pañuelos, etc., ¿no? Entonces, en un primer momento lo hacían primero por principios mágicos, se dice, ¿no?, pero ya lo hicieran sobre todo para poder marcar las diferencias sociales, ¿no?, es decir, para que los integrantes de la élite se diferenciaran de la multitud, ¿no?, la multitud de la población. Entonces, posiblemente se dice que estas deformaciones trajeron consecuencias posteriores, como por ejemplo en algunos casos tenían dolores de cabeza, ¿no?, o el mal funcionamiento de órganos, ¿no?, motivando pues a desarrollar lo que ya dijimos, las cirugías de sanación llamadas las trepanaciones craneales. Con respecto a la textilería, ¿no?, son considerados grandes tejedores también. Los textiles son importantes elementos de corte sencillo y fino que usaron. Para los textiles se emplearon la lana de alpaca, de vicuña, las plumas multicolores, ¿no?, algodón también. Entonces, las representaciones casi siempre fueron de seres mitológicos, ¿no?, y motivos geométricos, pero también se representaron felinos con rasgos humanos, ¿no?, serpientes, bicéfalos, aves, zorros, etcétera, entre otros. Ahora, para el tratamiento del hilado y el tejido, los textiles Paracas Necrópolis, por ejemplo, ellos son considerados como los mejores de América, con casi 7 colores base, ¿no?, que lograron hasta 190 matices. Entonces los Paracas tejieron hermosos y coloridos mantos, ¿no?, sobre todo de lana de vicuña y algodón, ¿no? En ellos, ya lo dijimos, como vemos en las imágenes, bordaron seres fantásticos, pero también figuras geométricas. Con respecto a la cerámica, bueno, se dividió según los periodos establecidos por Julio César Tello, ¿no? En su fase inicial, vemos que en las Paracas cavernas, ¿no?, le corresponde una cerámica de forma globular con 2 picos y azapuente, ¿no? La decoración es incisa, ¿no?, y con pintura fugitiva o poscoacción. ¿Qué quiere decir poscoacción? Es decir, que los colores eran aplicados después que el cerámico salía del horno. O sea, primero lo elaboraban, lo metían al horno y después recién lo pintaban. En Paracas Necrópolis, su forma de globular era achatada, con 2 picos, azapuente, ¿no?, de color blanco, cremoso o anaranjado, ¿no? Entonces era monócroma y con una pintura poscapción también, decorados en 2 secuencias con mucha influencia de la cultura local de Tópara. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí hemos avanzado sobre la cultura Paracas. Nos vemos en la próxima sesión y ya sabemos que
explicamos más aún cuando estemos en las videoconferencias. Muchísimas gracias.